Buenas tardes, mis hermanos de Clase La Florida. En esta hora quiero saludarles en el nombre del Señor, esperando que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Le quiero dar gracias al Señor por la honra y la oportunidad que me da de poder ser portador de este servicio y de su palabra, que es lo más importante. Quiero entregar saludos de nuestros hermanos predicadores, cuyo predicador responsable es nuestro hermano Sergio Maturana Godoy, junto a sus ayudantes. Quiero invitarle a que pasemos a orar donde quiera que se encuentre, para elevar una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él tome dominio de este servicio que se va a realizar. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por su amor, por su misericordia, porque es misericordia suya, Señor, que podamos estar este día, Señor, conectados a través de este medio digital. Es misericordia suya que en este día podamos tener más vida y salud, Señor. Es misericordia suya, Señor, que hasta hoy usted ha sido con nosotros. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, por su misericordia de poder ser sus hijos, Señor bendito. Ahora, mi Dios, queremos pedirle que usted tome dominio de este servicio, que usted me ocupe como instrumento en sus manos para poder entregar su mensaje, Señor, que no sean palabras mías, sino que sea revelación y su palabra, Señor, para que mis hermanos puedan alimentar su espíritu juntamente conmigo, Señor bendito. Necesitamos de su palabra, necesitamos alimentarnos, Señor, necesitamos escuchar su mensaje. Le pedimos, mi Dios, que usted me ponga de su gracia, Señor, para poder emprestarme en sus manos. El Señor, también quiero pedir que usted llene de su gracia a mis hermanos que van a ver este video, para que puedan recibir su palabra, Señor, y que caiga en sus corazones, y lo más importante, que podamos ponerlo por obra, Señor, y ser siempre bendecidos a través de su palabra. Todas estas misericordias se las pido a través de su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, en esta hora la palabra del Señor se encuentra en el libro de Josué, capítulo 21, del versículo 43 al 45 inclusive. Josué capítulo 21, del versículo 43 al 45. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Pido a mi Dios que me dé de su gracia para poder entregar su palabra. Siempre lo digo, mis hermanos, no soy teólogo, no soy un gran estudioso de la palabra del Señor, ni maestro, pero siempre le pido al Señor que me dé su gracia para entregar conforme lo que Él quiera. Pido a mi Dios que me dé sabiduría para poder expresarme y poder entregar lo que Él quiere entregar en esta tarde a su vida. Y mire, aquí hay un título que tiene la palabra del Señor en la Biblia, que dice: Israel ocupa la tierra. Pero nos vamos a basar en el versículo 45, que dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice que todo se cumplió. Las promesas. Vamos a hablar sobre las promesas. Y hoy día el mensaje, hermanos, si tenemos que ponerle un título, es tomando las promesas de Dios para su pueblo. Ese es el título del mensaje de hoy día: tomando las promesas de Dios para su pueblo. Aquí tenemos, hermano, en la palabra del Señor, una visión panorámica, se puede decir, y resumida de todas las cosas que Dios hizo por medio de Josué al pueblo de Israel. Este varón Josué creyó a la voz de Jehová, creyó cuando Jehová le ordenó seguir el legado de Moisés. Y a diferencia de Moisés, las características de Moisés decía que era un hombre pasivo, un hombre paciente, no era tan audaz, sino que era calmadito, como podemos llamarlo. Pero Josué era de otra forma, era un hombre tenaz, resolutivo, que no se detenía ante nada ni nadie para alcanzar las promesas que Dios le había prometido, valga la redundancia, y para alcanzar los objetivos divinos que era conquistar
y repartir la nueva tierra de Canaán. Entonces, aquí vamos a ver unas características de Josué. Josué, para poder alcanzar esas promesas y poder tomar la tierra prometida, porque para tomarla, la tierra primero era prometida, no era entregada, sino que él tenía que luchar cada uno de los espacios de tierra para ganársela y adquirirla y conquistarla. Entonces Josué tuvo que depender de algunas características para lograr el objetivo y el mandato que Dios le había dado. Primero, Josué necesitaba creer las promesas de Dios. Si Josué no hubiera creído a las promesas de Dios, no hubiera confiado en que Dios le estaba entregando la victoria por adelantada, no se hubiera cumplido nada. Entonces Josué, una de las primeras características que tuvo que lograr era creer ciegamente, creer a pie juntilla, sin dudar de que las promesas de Dios eran para él. Entonces Josué, primera característica, tuvo que creerle a Dios y creer las promesas de Dios para su vida. Y aquí, hermano, en Josué 1 y 2 hay una referencia que la vamos a leer, mis hermanos, para que usted vaya viendo. Dice: aconteció después, esto está en Josué capítulo 1 y versículo 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí es una referencia donde Dios ya le dice, donde yo les doy. Dios le está dando ya una promesa de que esa tierra es de ellos. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que primero Josué necesitaba creer a las promesas de Dios. Creyó que Dios era fiel. Josué tenía muchas responsabilidades en ese tiempo. O sea, el pueblo de Israel, hermano, acarreaba muchas responsabilidades, pero él creyó a Dios. Creyó que Dios estaría con él. Creyó que así como Dios estuvo con Moisés, estaría con él en todo momento. Creyó, hermano, a pesar de todas las circunstancias que pudo vivir. Porque déjeme decirle que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, era un pueblo quejumbroso que se quejaba por todo. Si comían mucha carne se quejaba, si caminaban mucho se quejaban, si hacía mucho calor se quejaban. Era un pueblo que se quejaba constantemente y un pueblo muy desobediente. Recuerden que viendo los milagros de Dios, viendo todas las hazañas que Dios hizo por ellos igual quisieron levantar ídolos, igual se levantaban contra Moisés. Entonces una responsabilidad muy grande que tenía Josué de llevar ese pueblo adelante, pero a pesar de esas circunstancias, él creía a la voluntad de Dios, a las promesas que Dios le había hecho. Y creía que Dios estaría con él siempre. Creía a pesar de que el pueblo muchas veces no creía. A pesar de que el pueblo muchas veces decía: es imposible. ¿Cómo vamos a ir contra Jericó? Que es un pueblo gigante, un pueblo guerrero. ¿Cómo vamos a ganarle a Jericó? No creían. Entonces Josué tuvo que aferrarse a esas promesas, creer, que es la primera característica que estábamos viendo, de creer a las promesas de Dios. ¿Cuáles eran las promesas de Dios para Josué? La segunda característica que vamos a ver. ¿Cuáles eran las promesas de Dios? Que Canaán sería conquistada, que vencería a sus enemigos, que Dios estaría siempre con Josué y que no lo abandonaría. Entonces Josué cree primero las promesas de Dios, pero también cree que las promesas de Dios se iban a cumplir. ¿Por qué? Porque Jehová nunca lo iba a dejar solo, porque Jehová nunca iba a dejarlo, siempre iba a estar con él, que vencería a sus enemigos, que fueron promesas de Dios, porque Dios le prometió a Josué que iba a estar por cabeza, que iba a ganarle a sus enemigos, las batallas las iba a ganar. Y Josué tuvo primero que creer ciegamente para alcanzar esas promesas. Entonces, hermano, usted dirá: ¿por qué está hablando bajo este sentido? Porque Dios a nosotros en este tiempo también nos ha dado promesas. Y también debemos creer para alcanzarlas. Porque Dios da las promesas están en su palabra. Pero tenemos que alcanzarlas, hermano. No van a bajar en una nube, no van a venir por venir. Usted y yo debemos alcanzar esas promesas, buscarlas, debemos pelearlas, debemos conquistarlas. Entonces, por eso es que el título del mensaje: tomando y alcanzando las promesas de Dios.
Entonces, mis hermanos, Dios a nosotros en este tiempo también nos da promesas. ¿Y qué promesa? Se nos ha prometido una victoria final. Se nos ha prometido una victoria que vamos a alcanzar, una victoria final que está, para que usted la busque la referencia en 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57, para que usted la busque. El Señor nos prometió estar con nosotros para siempre, hermano. Esto está en Mateo 28:20. Ahí usted la va buscando. Dice que Dios nunca nos va a desamparar. Hebreos 13:5 y 6. Nos prometió una vida eterna. Miren lo que nos promete, una vida eterna, hermano. Y esto está en 1 Juan 5:11. Nos promete provisión. Qué importante lo que nos promete aquí, provisión. Y esto está en Filipenses 4:19. Nos promete descanso. Mateo, hermano, 11:28. Nos promete que vamos a tener paz. Y esto está en Juan 16:33. Entonces, hermano, Dios nos da muchas promesas. Dios nos da hartas promesas, pero para alcanzarla debemos creerle a Él. Para alcanzarla debemos confiar en Él. Para alcanzarla debemos hacer su palabra. Para alcanzarla debemos buscar la santidad. Para alcanzar estas promesas debemos honrar el nombre de nuestro Dios, adorarlo, predicar su palabra, ser buenos cristianos, para que Dios nos dé esas promesas y podamos alcanzarlas. ¿Se imagina usted alcanzar esas promesas cuando somos hijos desobedientes? Cuando no le creemos a Dios, cuando vamos quizás al templo a calentar la banca, cuando quizás decimos conocer a Dios pero no lo honramos, cuando decimos que amamos a Dios pero la verdad no le amamos. Dios no nos va a dar las promesas, no vamos a alcanzar esas promesas. Las promesas están, pero para alcanzarlas y tomarlas hay requisitos que hay que cumplir, como por ejemplo amar a Dios por sobre todas las cosas, como por ejemplo, y decía su palabra el domingo, ayer, adorar a Dios, hacer un altar para Dios y entrar en la presencia de Él, adorarlo. Decía su palabra Él que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Creo que en espíritu y en verdad, que sea genuino, que sea de aquí, que derramemos nuestra alma al Señor. Entonces, para alcanzar esas promesas y tomarlas, debemos, hermano, abrir un altar para Dios. Nuestro corazón tiene que abrirse para Dios, honrarlo, amarlo, respetar su palabra y amar al prójimo, predicar su evangelio, como decía, buscar la santidad. Y Él nos promete que vamos a tener muchas cosas, como decíamos. Él nos prometió estar con nosotros para siempre, en la adversidad, en el problema, en la angustia. Él está con nosotros, porque Él lo prometió. Pero para sentir que Él está con nosotros, tenemos que ser cristianos verdaderos. Porque muchas veces empezamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Pero usted, ¿cómo está con Él? Pero cuando el cristiano está firme en la fe y vienen los problemas, dice, no importa porque sé que Cristo está conmigo. Entonces, hermano, tenemos que alcanzar esas promesas, batallar en el día a día. Hoy batallamos con muchas cosas, hoy batallamos con problemas, con enfermedades, con que se están levantando contra los cristianos. Hoy batallamos con quizás muchas cosas que se levantan contra nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Y hablo a nivel general, de la iglesia de Cristo en general, no de una corporación. Pero Dios nos dice que no nos va a desamparar. Nos promete una vida eterna, pero tenemos que alcanzar esa vida eterna con luchas, con pruebas, estar ahí, no decaer. Nos promete descanso, porque también podemos descansar en Él, refugiarnos en Él. Nos promete que tendremos paz en la tormenta. Hay una alabanza que dice paz en medio de la tormenta. Muchas veces, hermanos, estamos pasando la tormenta, estamos pasando la aflicción, la zozobra, pero hay una paz interior, y es porque Él nos promete esa paz. Y es porque tenemos que creer que Dios nos da la paz. Y hermano, el que ha experimentado dolores sabe que Cristo pone la paz. Sabe que en Él hay refugio. Sabe que en Él hay lugares para descansar. Porque nuestro Dios nos ha prometido eso. Pero debemos alcanzar esas promesas, buscarlas con oración, santificación, escudriñando su palabra, haciendo la voluntad de Dios, predicando su evangelio, amando al prójimo, no estando en pleito, no estando en envidia, no haciendo lo que a Él no le gusta y no le agrada. Entonces, hermanos, tenemos muchos sueños hoy en día quizás. Hoy en día quizás el joven, el niño adolescente, el adolescente adulto o el adulto o el adulto mayor,
Quizás tienes sueños todavía, quizás hay anhelo en el corazón. Y quizás muchos se han realizado, quizás muchos sueños los hemos alcanzado. Pero a través de todos estos años, hermano, tenemos sueños y anhelos. Y muchas veces las alcanzamos por el trabajo, porque nos va bien en un negocio. Pero, ¿cómo podemos alcanzar eso que Dios nos promete? Que es más importante, hermano, porque siempre se ha dicho, o sea, cuando usted, mire, tiempo atrás escuchaba un ejemplo de que la vida en sí es como un tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez hay peones, hay guardias, está la reina, está el rey, hay príncipe. Pero al final del juego, todos entran a la misma caja y se cierra. ¿Qué quiere decir? Que en este mundo podemos tener mucha riqueza, podemos tener mucho éxito, pero al final lo que prevale es lo que viene en la eternidad. Que podemos alcanzar muchas cosas, pero de nada nos sirve si al momento de cerrar nuestros ojos, cuando vengan por nuestra alma, quizás no tengamos la vida eterna que Dios nos prometió. Tenemos que luchar por eso, alcanzar estas promesas, descansar en la paz del Señor, pero alcanzando las promesas de Dios, luchando, buscando, tomando, conquistando las promesas que Dios tiene para su vida y para mi vida. Son muchas cosas que Dios nos promete, hermano. Y mire, han habido momentos difíciles en este caminar, han habido luchas, han habido quizás momentos de pleitos entre los mismos hermanos, que uno no está exento. Quizás yo mismo he estado metido en muchos pleitos quizás dentro con mis hermanos, pero tienen que solucionarse, tienen que reconciliarse, tenemos que reconciliarnos, porque estamos caminando hacia el mismo lado y no vamos a alcanzar esas promesas si estamos enemistados. No vamos a alcanzar esas promesas si tengo problemas con mi hermano. Tengo que reconciliarme, tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que levantarme con mi hermano, darme un abrazo y seguir caminando este camino de salvación, para que alcancemos también esas promesas, para que alcancemos esas bendiciones, para que alcancemos el agrado de Dios para nosotros, con nosotros. Por lo demás, hermano, como hemos dicho, Dios nos ha dado muchas promesas. Algunas las hemos alcanzado. Con nuestro caminar hemos palpado esas promesas, hemos sentido paz, hemos sentido la probidad de Dios, hemos sentido el refugio en Dios. Muchos lo hemos alcanzado, pero tenemos, hermano, que luchar constantemente para poder ir conquistando y alcanzando todas las promesas que hay en este libro santo, porque muchas son para nosotros. En su momento fueron para el pueblo de Israel, pero muchas son para hoy, para que nosotros las podamos alcanzar. Dios nos promete, hermano, no nos promete riqueza. Mire, y esto ponga mucha atención. Dios no nos promete riquezas. Dios no nos promete oro, no nos promete casa, no nos promete auto, no nos promete prosperidad. Ojo ahí. Si llega alguien en un evangelio diciendo que Dios te va a dar casa, auto, te va a dar oro, te va a dar mansiones, hermano, arranca de ese lugar. Porque eso no es de Dios. Dios no te promete riquezas. No te promete en ningún lado, te promete casas, autos y buen pasar. No. Dios no te promete eso, hermano. Dios te promete que estará contigo y Dios te promete provisión. Y mire, lo que nos promete Él es que nos proveerá de todo lo que necesitamos. Y aquí hay la segunda referencia que está en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y aquí es donde Él nos da lo que necesitamos y entra en lo que necesitamos, obviamente, lo que usted y yo necesitamos, hermano. Mire, dice así, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él no le va a dar un auto si a usted le hace mal. No le va a dar propiedades si a usted le hace mal. No le va a dar riqueza si a usted le hace mal. Hermano, tampoco digamos que no nos va a dar porque no vamos a ir a ministrar. No, pero es porque Él no nos promete riquezas. Él no te promete prosperidad. Él te promete provisión. Y una de las provisiones, mire, escuchaba un pastor mucho tiempo atrás que decía, Él nos promete que el pan, el agua no nos va a faltar.
Nos promete que no nos va a faltar el abrigo ni calzado. Y hermano, y el pastor decía, y daba un ejemplo, pero pastor, decía él, dando el ejemplo, yo tengo un vestón, vamos a tomar un vestón, que lo tengo hace años y está viejito, y Dios no me ha dado para otro, pero no te ha faltado el vestón, porque Dios dice que abrigo no te va a faltar. Puede estar viejito, pero Dios ahí está cumpliendo una de sus promesas. Que no tengo caviar, pero no te ha faltado el alimento. Es que quizás como todos los días pan y arroz y papa, por dar ejemplo, hermano. Pero ahí está, la provisión de Dios que no te ha faltado. Y si yo me pongo quizás a pensar, y si quizás le pregunto a cada uno de ustedes, ¿en esta pandemia le ha faltado la provisión? Yo creo que muchos van a decir, no, yo creo que el 100% va a decir, no, Dios de una u otra forma ha proveído. Quizás no hay riqueza, pero la provisión de Dios no ha faltado, ha estado ahí presente. Dios cumple sus promesas, pero usted debe creerle así como Josué creyó. Debe buscar las promesas, alcanzarlas en oración, en santificación, leyendo su palabra, tomando en serio este libro santo. No tomándolo como que, ya hablo esto, digo esto. No, tómelo en serio, escudriñelo, estúdielo, pídale al Señor gracia, pídale al Señor dirección, estudie, busque, lea, pida sabiduría, oración, lectura. Es lo que Dios nos pide. ¿Queremos conocer a Dios? Aquí está. Aquí usted conoce a Dios. Muchas veces, no, y buscamos riqueza, no, que Dios me va a bendecir, me va a subir el sueldo. No, las bendiciones son espirituales. Esos son añadiduras que Dios va dando, sí, conforme la misericordia de Él. Dios te va a bendecir, viene mi casa en la playa, o viene mi auto, o viene el negocio que estoy buscando. No, cuidado. Las bendiciones son espirituales. Fe, gracia, sabiduría, oración, revelación, dones. Dios así bendice, no con prosperidad. Porque Él aquí, como acabamos de leer en Filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá su necesidad, pero conforme a la misericordia y los planes de nuestro Dios. Pero en lo demás, confiemos en Dios, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, nos da paz, nos da un triunfo final, nos da una esperanza de vida eterna. Nos dice que estará con nosotros, nos da paz, nos da refugio, nos da de todo. Y nos da provisión, que en la provisión viene el vestir, viene el calzado, vienen quizás algunas comodidades, pero conforme a las misericordias de Él. Pero hermano, para ir terminando, el mensaje en sí de su palabra es alcanzando las promesas de Dios, tomando las promesas de Dios. Fueron para Josué, él creyó, él le creyó a Dios. Hoy tenemos que creerle a Dios a través de su Hijo Jesucristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que habita en nosotros en todo momento. El Espíritu Santo nos llega y baja una vez a las tantas, hermanos, y habita en nosotros. Él habita en nosotros, pero nosotros debemos dejarlo actuar. Nosotros debemos dejar actuar el Espíritu Santo de Dios, dejarlo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Dice que cuando Jesús se alzó a los cielos, dice, os dejaré el Consolador, que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Si nos dejamos guiar por este Consolador, alcanzaremos todas estas promesas, porque Él nos va a llevar a buscar la paz con el prójimo, nos va a llevar a buscar la presencia de Dios, nos va a llevar a buscar y escudriñar su palabra, predicar su evangelio, honrar a Dios, a hacer altares para Dios, reconciliarnos con Dios. Pero para eso debemos dejarlo actuar, para alcanzar las promesas que nos tiene prometido nuestro Dios. Yo agradezco a Dios, hermano, esta oportunidad. Recuerde, alcanzando las promesas de Dios, tomando las promesas de Dios, ese es el mensaje que son para usted y son para mí. Yo agradezco a Dios esta bendición que me da y esta honra de poder ser portador de su palabra. Le invito, mis hermanos, que oremos a nuestro Dios, dando gracias por su palabra, y también, mis hermanos, a continuación dando gracias a Dios por este servicio y pidiendo la bendición final. Agradezco al Señor nuevamente, agradezco, mis hermanos, también la bendición y la honra que me dan nuestros hermanos predicadores de poder ser portador de su palabra. Si en algo me equivoqué, le pido las disculpas, y si algo salió bien, entre comillas, como decirle, la honra siempre es de Dios. Pero
si uno entrega el mensaje de Dios, créame que siempre va a ser bendecida su vida. Pero la honra siempre será para Dios, porque la honra es de Dios. Así que, hermano querido, le invito a que oremos al Señor por su palabra y posteriormente la bendición final de este servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por su palabra que hoy me está diciendo que tengo que luchar, que tengo que esforzarme para alcanzar las promesas que usted tiene para mí, para mi vida y para mi familia. Señor, ayúdeme a poner por obra su palabra. Ayúdeme a buscarlo. Ayúdeme a dejar actuar el Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, alcanzar estas bendiciones, estas promesas. Señor, si estoy peleado con mi hermano, ayúde a reconciliarme, Señor. Señor bendito, ayúdeme a sacar quizás la soberbia de mi vida, quizás a sacar el egoísmo de mi vida, quizás a sacar ese rencor de mi vida, Señor. Señor bendito, quiero alcanzar esas promesas y hoy día usted me da la forma, Señor, en que debo hacerlo. Y me dice y me prepara cómo debo enfrentarme para alcanzar sus promesas, Señor. Señor bendito, gracias por su palabra. Gracias por su mensaje. Le pido, mi Dios, que caiga en mi corazón y al corazón de mis hermanos y lo más importante, podamos ponerlo por obra. Señor bendito, muchas gracias por su mensaje. Todo esto se lo pido a través de su Hijo Jesús, mi buen y bendito Salvador. Amén. Ahora, mi Dios, le doy muchas gracias por esta oportunidad que me da de poder ser portador de su palabra. Como decía mi Señor, si en algo me equivoqué, le pido las disculpas, Señor. Perdóneme y ayúdeme, Señor, a poder mejorar día a día. Y si algo bueno, Señor, he hecho como hombre, Señor bendito, la gloria siempre va a ser para usted. Sé que su palabra es perfecta, porque la honra es suya y porque usted es digno de gloria y de honra y su palabra siempre será bendición. Señor bendito, gracias por todo, gracias por este servicio y, Señor, ayúdenos a ser cada día mejores como cristianos. Señor, una bendición especial por cada uno de mis hermanos de clase La Florida, aquellos que se encuentran enfermos, delicados de salud, sea usted con ellos por misericordia, Señor, sea con nuestros hermanos predicadores, Señor, cuídelos, guárdelos, Señor, dele de su gracia, ábrale el entendimiento, la sabiduría para que puedan guiar este pueblo, Señor, de clase La Florida. A cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanos adultos mayores, mis hermanos adultos, los jóvenes, los niños, usted sea con ellos, bendígalos, Señor, y que esta semana que comienza sea una semana de bendición, Señor. Señor, únanos como clase, Señor bendito, únanos como clase La Florida, como iglesia de La Florida, para que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros y juntos seguir esta carrera, Señor. Todas estas misericordias se las pido, sin antes una bendición para cada hogar representado de sus hijos, Señor bendito. Y todas estas misericordias se las pido a través de su Hijo Jesús, mi buen y bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.